most glorious Lord, you sent your Son. Amigos, bienvenidos una vez más a este programa Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Soy Rafael Piña y es un honor realmente poder compartir este espacio con ustedes y les agradezco muchísimo que nos permitan a María Visión entrar nuevamente en sus hogares. Y más el día de hoy con este fondo hermosísimo que tenemos de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, con una imagen del Papa Benedicto XVI haciéndonos compañía, como es costumbre en este programa. Pues vamos a tratar de pasar los siguientes minutos en una compañía fraterna, tratando de comprender precisamente las razones de nuestra fe. Les recuerdo una vez más, si esta es la primera vez que tú ves el programa, o si ya lo has visto en otras ocasiones, no está de más también recordarlo, que la apologética es aquella disciplina que trata de la explicación y defensa de la fe católica. Y el documento de Aparecida, donde los obispos latinoamericanos y del Caribe se reunieron el año pasado en Brasil, ese documento conclusivo de ellos en el párrafo 229 nos decía que la apologética que nosotros estamos llamados a hacer es una apologética renovada, como la que hacían los padres de la Iglesia, una apologética que se enfoque más a la explicación que a la defensa. ¿Por qué es esto? Porque podría ser el caso que pensáramos que a últimas décadas la apologética se convirtió en una actividad netamente defensiva, pero su propósito original era el hacer una explicación de la fe, explicarle a aquellos no creyentes las razones de nuestra esperanza, compartir con los creyentes el por qué creemos lo que creemos, nosotros en particular los católicos. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí en este programa. Te recuerdo que mi nombre es Rafael Piña Valdés, y que es un gusto realmente poder compartir con esto. El día de hoy vamos a tratar un tema que es en cierta medida continuación de nuestro tema anterior de la semana pasada. Tú recordarás, la semana pasada tratamos el tema muy fuerte acerca de la presencia real, y lo hacíamos en una forma de pregunta: ¿por qué los católicos creemos en la presencia real del cuerpo y sangre de nuestro Señor en el sacramento de la Eucaristía? Y analizamos los textos bíblicos, sobre todo enfocamos nuestro análisis en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y tratamos también de hacer un análisis un poco del sentido común, la enseñanza de la Iglesia, y más allá, tratamos de ver cómo esto era no solamente un sacramento más, sino el sacramento por excelencia, y cómo el Señor mismo, con sus palabras, si nosotros le queremos creer a Él, tenemos que creerle que nos dijo que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y que el que no lo hace no la tiene. Ese fue nuestro programa anterior. El día de hoy vamos a continuar hablando de la Eucaristía, pero ahora en otra dimensión. La Eucaristía es un tema tan extenso que no lo agotaríamos aunque tuviéramos la oportunidad de reunirnos todos los días por muchas horas cada día, porque al final de cuentas la Eucaristía nos habla del misterio del amor de Dios por nosotros. Es tanto el amor de Dios que se ha quedado con nosotros de una forma tangible y física, que para nuestro entendimiento muchas veces es algo muy difícil de comprender en su totalidad. Es un tema inagotable, un tema riquísimo. Como inagotable y riquísimo son también las gracias que nosotros obtenemos a través de este sacramento que nuestro Señor nos dejó y que instituyó en aquella última cena con sus discípulos y que vino a concretarse con su pasión, muerte y resurrección. Pues bien, el tema del día de hoy es entonces la Eucaristía y la unidad de la Iglesia. La Eucaristía y la unidad de la Iglesia. ¿Qué relación existe entre este sacramento que nosotros los católicos nos reunimos todos los días a celebrar y la unidad visible entre los cristianos? Hay quienes, nosotros los católicos, afirmamos que existe una relación directa e innegable entre la participación en la Eucaristía y la comunión y la unidad entre el cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y no solamente entre nosotros, los católicos, sino también afirmamos que una de las razones por las cuales no existe una comunión hay que recordar, significa unión común. Una de las razones por las cuales no existe comunión entre los cristianos católicos y los cristianos de alguna denominación que no sea católica es porque no participamos de este sacramento,
o mejor dicho, porque los que están fuera de la Iglesia Católica no pueden participar de él, porque no lo tienen en una forma válida. Esto será entonces nuestra temática del día de hoy. La Eucaristía y la unidad de la Iglesia. ¿Qué relación existe? ¿Qué podemos nosotros aprender de los textos bíblicos, del catecismo de la Iglesia, de algunas reflexiones que han hecho unos teólogos, pero sobre todo del sentido común? Y también me gustaría que este programa nos sirviera tanto a mí como a ustedes que están ahí, desde su casa, desde su trabajo, desde algún hospital, que nos sirviera para reflexionar y para dejarnos exhortar por la palabra del Señor, que nos está llamando el día de hoy a tener una conciencia más plena de ese sacramento de amor que nos ha dejado y que podemos participar en cada misa que asistimos y que lo ha hecho por nosotros, que nos dejemos exhortar por sus palabras, que nos dejemos exhortar por su amor y que al final de este encuentro que tengamos el día de hoy nosotros podamos vivir más plenamente este misterio de amor. Entonces, iniciemos. Te quiero recordar que en este programa tenemos un email al cual tú nos puedes escribir con tus comentarios, con tus dudas, con tus preguntas, con tus apreciaciones del programa. Esta dirección de correo electrónico es apologética, así como el nombre del programa, apologética con G, @mariavision.com. apologética@mariavision.com. Ahí tú puedes escribirnos. Y voy a aprovechar ahora para agradecer algunos emails que nos llegaron en el transcurso de esta semana. Nos llegaron varios, pero agradezco especialmente a estas personas porque no les he alcanzado a contestar, pero en el transcurso de los siguientes días lo haré. A los que ya les contesté, bueno, no los menciono ahora. Homero Rosales, que nos escribió un mail. Homero, gracias por tus palabras, gracias por tus comentarios, los apreciamos realmente. Y sobre todo, gracias por el tono siempre amable que utilizas para dirigirte a nosotros. No es la primera vez que Homero nos escribe. Homero es un hermano que no es católico, pero le agradecemos muchísimo. También a Dan Mestizo. Dan Mestizo también nos ha escrito en un par de ocasiones. Muchísimas gracias, Dan, por tu email. Y puedo entender que también eres un cristiano que no es católico, pero que sigues el programa y te interesas por darnos retroalimentación y por compartir tus inquietudes. Muchísimas gracias, Dan, también. Igual forma, agradezco vía email al pastor Carlos Argil, que él se presenta a sí mismo como un pastor evangélico. También agradezco muchísimo al pastor Carlos Argil porque se ha tomado la molestia de escribirnos un email bastante detallado con algunos comentarios y puntos de vista que él tiene. Muchísimas gracias también a Carlos Argil entonces. De igual forma, quiero mandar un saludo muy especial al ingeniero Ricardo Mata, que es un seguidor del programa, por así decirlo, lo sigue con frecuencia, nos manda saludos frecuentemente también, válgame la redundancia, y un saludo muy amable al ingeniero Ricardo Mata. También un saludo muy, muy afectuoso a la familia Armas García, Adrián, un buen amigo que nos encontramos esta semana. Muchísimo gusto me dio este encuentro. A la familia Armas García les mando un abrazo. Y al fraile, un fraile franciscano aquí, un vecino de María Visión, que de aquí de la Basílica, el fraile Áureo Armas también. Pues un saludo también muy afectuoso para él. Y de esta forma aprovecho para mandar un saludo a todos ustedes que se encuentran y que tal vez ya es una costumbre, una bella costumbre reunirse para ver María Visión, para seguir la programación, para seguir en este camino juntos, porque sé también por ahí que hay algunos grupos de personas que se empiezan a reunir para juntos compartir las razones de nuestra esperanza y ver el programa de Apologética. Mando un saludo también a ustedes en cualquier parte que estén, ya sea en Estados Unidos, en México o en Centro o Sudamérica. Vamos a ir entonces al primer corte de nuestro programa. En el bloque aparecerán los teléfonos a los cuales tú te puedes comunicar. Estamos en vivo. Envíanos tus preguntas con este tema, la Eucaristía y la unidad de la Iglesia. Regresamos en un momento. Amigos, qué bueno que se han quedado con nosotros, que continúan aquí en María Visión, en este programa de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, para compartir precisamente eso, las razones de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y cómo podemos aprender a distinguir entre lo que es un ataque a las doctrinas católicas y lo que no lo es? Y también cómo responder cuando estas cosas suceden, no con un afán meramente de argumentar o de entrar en discusiones vanas, sino con un afán de compartir la verdad, la plenitud de la verdad, que es el depósito que han mantenido los obispos católicos a lo largo de muchos siglos, y que nosotros podemos hacer uso de este depósito para convencer y para otros hermanos que de pronto encuentran doctrinas novedosas en algún otro lado fuera de la iglesia y que vienen a cuestionarnos. Pues también este programa que nos ayude un poco a eso, a saber darles razones a ellos de nuestra esperanza, a saber darles las razones de nuestras creencias,
para que esto les ayude a ellos a regresar a la casa que es la Iglesia Católica, a regresar al camino de la verdad. Agradezco ya sus llamadas que empiezan a llegar. En un momento más les daremos lectura. Te decía yo que el programa anterior habíamos enfocado gran parte de nuestro estudio a Juan capítulo 6, donde viene el famosísimo discurso del pan de vida. Y Juan nos relata cómo Jesús hace énfasis, y ya vimos esto, muchísimas veces en comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida. En particular quiero tomar el 6:56, retomar más bien dicho, para proseguir nuestro estudio. Juan 6:56 dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios. Vean qué importante el verbo que aparece aquí, permanecer. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cristo está hablando, nuestro Señor nos está diciendo que si queremos permanecer en él, yo no puedo imaginarme un cristiano, una persona que se llame cristiana, que no quiera precisamente permanecer constantemente en el Señor. Y dice, permanece en mí. Pero no solamente eso, dice, y yo en él. Es cierto que una forma de permanencia, o la forma más excelsa de permanencia, tiene que ser el amor. ¿Sí? Hay que recordar que Jesús mismo en el Evangelio de Juan también nos dice que el que verdaderamente le ama cumple sus mandamientos. Y esa es una forma de permanencia en el Señor también. Hay muchas formas de permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Pero la que Él nos ha dejado de forma más evidente es esta: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En el programa anterior ya vimos cómo esto no son unas palabras metafóricas, cómo no es un simbolismo, cómo no es una parábola, cómo el Señor realmente lo dijo de forma literal y tajante, al grado de que muchos de los que hasta entonces eran sus seguidores lo abandonan después de escuchar esta creencia. ¿Por qué digo que es tan importante que hagamos énfasis en el verbo permanecer? Porque ahora entonces quiero que vayamos al capítulo 15, de Juan, el mismo evangelio, unos cuantos 9 capítulos más adelante. Este capítulo nos relata esa narración que se conoce como la narración de la vid, o la vid verdadera. Y el Señor inicia diciendo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo corta, y lo que da fruto, mi Padre lo limpia para que dé más fruto. Y vean lo que viene aquí, es impresionante. Versículo 4 del capítulo 15 de Juan, es Jesucristo hablándote a ti hoy. Tú eres su discípulo, yo soy su discípulo. El Señor nos está hablando el día de hoy. Aunque tú seas católico o no católico, si tú eres un seguidor de Cristo, Cristo te está hablando en su palabra que es viva y eficaz. Recuerda, Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y acá ahora en Juan capítulo 15, versículo 4, escucha lo que dice el Señor: permaneced en mí como yo en vosotros. Y el Señor, a partir de este versículo 4, empieza a hacer una serie de exhortaciones, todas orientadas a permanecer. ¿Qué es una vid? Hay que entender qué es una vid para entender esto de la permanencia. Una vid es esa planta, por así llamarle, donde se dan las uvas. Los sarmientos son los racimos de uvas que están pegados a la vid. Por así decirlo, la vid sería el tronco, válgame la comparación, y los sarmientos son los racimos de uva unidos al tronco. Como en el caso de cualquier planta, si tú tomas una rama y la separas del tronco, pierde la savia, pierde la vida. El Señor nos dice exactamente eso: permanezcan en mí. En el capítulo 15 de Juan, el Señor nos hace más de 10 veces esta exhortación, esta enseñanza fuerte, este imperativo inclusive de permanecer en Él. Más de 10 veces. Y lo vamos leyendo y parece incluso hasta repetitivo. Te lo voy a leer rápidamente para que te quede esta idea. Versículo 4. Permaneced en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Jesús nos dice, si no permanecemos con Él no podemos dar fruto. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis.
Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Pon atención en el énfasis en el verbo permanecer en sus diferentes variantes. ¿Sí? El Señor lo hace 10 u 11 veces. Creo que son 10 exactamente, no son más de 10, son 10 veces en este capítulo 15. Permanecer, permanecer, permanecer. Versículo 9. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permanecer en mi amor. Ya hablábamos del amor. Hablábamos que el amor es el vínculo más fuerte de la permanencia. Dice, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los del Padre y permanezco en su amor. Ve el énfasis que sigue haciendo el Señor. A ti te puede parecer un poco, inclusive hasta molesto, un poco repetitivo, que yo te lo esté diciendo tantas veces, pero así está en la Escritura, en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios. El Señor hace un énfasis grandísimo en la permanencia. Nosotros permanecer en Él permanecer en nosotros. Y continúa una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Versículo 16, Juan 15, 16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. No únicamente es requisito indispensable comer el cuerpo del Señor y beber su sangre para que Él permanezca en nosotros, sino que si tú eres un cristiano y quieres dar frutos para el Señor, como estoy seguro que todos queremos hacerlo, todo cristiano que se sienta comprometido con su fe quiere dar frutos para el Señor. También tú, hermano, que no eres católico, pero que eres cristiano, yo sé que tú también quieres dar frutos para el Señor. Si tú eres ahora el pastor y diriges una comunidad, yo sé que tú estás consciente de la responsabilidad que tienes ante el Señor y que Él te pedirá cuentas en algún momento y que tú quieres dar frutos para Él. El Señor nos dice, si quieren dar un fruto y que su fruto permanezca, permanezcan ustedes en mí primero. Un requisito indispensable para que nuestros frutos queden ahí y trasciendan es que nosotros permanezcamos en el Señor. ¿Y cómo se permanece en el Señor? Juan 6:56 lo dice clarísimo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Vamos a hacer un corte ahora, regresamos inmediatamente. Te recuerdo que aparecerán los teléfonos en tu pantalla para que puedas comunicarte con nosotros. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Most glorious Lord. Estamos de regreso compartiendo el día de hoy este tema de la Eucaristía y la unidad de la Iglesia. ¿Qué relación existe entre nuestra participación, o más allá, por ejemplo, los que no son católicos, la concepción que tengamos de la Cena del Señor, como se le llama también, y la unidad de la Iglesia? Existe una relación ahí, que muchas veces no la meditamos y no somos conscientes de ella, pero existe. Hay que recordar que los cristianos no buscamos la unidad entre nosotros como un fin en sí mismo. Buscamos la unidad como un medio. Hay que recordar Juan, capítulo 17, versículo 21. Jesús orando al Padre en los momentos de su agonía en Getsemaní y pidiéndole encarecidamente que todos sus discípulos fuéramos uno. Pero no únicamente por un fin de unidad, sino un medio. ¿Para qué? Para que el mundo creyera. Jesús hizo énfasis en esto. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y no es difícil darnos cuenta, cuando observamos la situación del mundo, que la gran mayoría no son cristianos. ¿Sí? La gran mayoría del mundo no profesan la fe en Cristo. No creen en un Dios trino. No creen que esa segunda persona de esta divinidad se hizo uno como nosotros por amor, por nuestra salvación, y que entregó su vida, su sangre, precisamente para que nosotros tuviéramos ese amor dentro de nosotros, que es la vida divina, que es la gracia, que es la vida eterna al final de cuentas. La gran mayoría del mundo actual no cree esto. Y hay que estar muy conscientes, todos los que nos llamamos cristianos, que una razón por la cual el mundo no cree es por el escándalo que damos nosotros al estar divididos. La Biblia nos lo dice: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Por eso buscamos la unidad. Por eso hacemos apologética también.
la apologética no es únicamente con el fin de estar defendiendo y argumentando o explicando únicamente por explicar. Es necesario explicar para que comprendamos a profundidad la enseñanza católica, pero sobre todo hacemos apologética también para crear o para ayudar de alguna forma a esta unidad entre los cristianos, para que discerniendo las escrituras con ayuda de la interpretación de la iglesia podamos llegar a la verdad que el Señor confió a su iglesia. Hay que recordar 1 de Timoteo 3:15, la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. Así nos lo dice la escritura también. Entonces para eso hacemos apologética, para buscar esta unidad, para convencer, para ayudar a esos hermanos que no están en la iglesia católica, que se han alejado de ella, que tal vez han nacido fuera de ella, a que comprendan este depósito de la fe que se ha salvaguardado por 20 siglos gracias a la acción del Espíritu Santo y de Cristo, que cumple su promesa de permanecer con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Agradezco a María del Socorro de Lozano, que nos llamó de Zapopan, por sus amables comentarios, y nos dice: ¿nuestra vida podría ser una constante Eucaristía? Sí, Eucaristía en el sentido de acción de gracias. Ya lo habíamos comentado. Eucaristía es una palabra compuesta que significa eucharistos y significa una acción de gracias, dar gracias. Eso significa. Por lo tanto, nuestra vida sí podría ser una constante Eucaristía. Nos dice que 4 personas se reúnen para ver el programa. Muchísimas gracias, María del Socorro. Y somos muchísimo más que 4. Estamos unidos gracias a esta bendita señal de María Visión y del Señor, que nos permite tener vínculos más fuertes que los de la carne o los de la tecnología. Y esos son los vínculos de su cuerpo y de su sangre, el cual todos compartimos en cada misa. Y esos vínculos son reales. Son más reales que los que he mencionado. Esos vínculos nos permiten estar unidos y por eso digo que somos mucho más que 4. Somos muchos y el Señor quiere que seamos más. Entonces, el bloque anterior yo te hablaba de cómo el capítulo 15 de Juan, el Señor nos exhorta a permanecer en Él, que Él es la verdadera vid. Nosotros los sarmientos, si queremos dar fruto, si queremos que nuestro fruto permanezca, si queremos permanecer en el amor del Señor, hay que estar pegados a la vid. Y el Señor nos dice, ¿cómo le vamos a hacer? No nos dejó sin alguna idea, no nos dejó que nosotros improvisáramos o que nosotros inventáramos. El Señor no dice, únicamente leyendo la Sagrada Escritura te permaneces en mí. No, el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la enseñanza del Señor. Ese es su imperativo, su exhortación. Permanecer en Él mediante la recepción del sacramento de la Eucaristía. Quiero ir ahora a un párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1416, y dice lo siguiente: la Sagrada Comunión del cuerpo y la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor. Claro, como hemos visto que la Biblia también lo dice. Le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Párrafo 1416 del Catecismo: la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia. Si tú eres un católico y estás acostumbrado a ir a misa de manera frecuente, por lo menos los domingos, y eres de esos que te gusta realmente participar de forma activa, que no quieres ir a estar ahí únicamente de forma pasiva y que escuchas lo que está sucediendo ahí y participas con tus respuestas y vives la liturgia, la vives cada vez, habrás notado que en algunas ocasiones, dependiendo de la plegaria eucarística que se esté utilizando, después de la consagración, el sacerdote menciona unas palabras que van más o menos así: te rogamos, Padre, que congregues en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y todas las plegarias eucarísticas que utiliza la Iglesia, de alguna u otra forma, después de las palabras de consagración, van a pedirle al Padre el don de la unidad de la Iglesia. Te pedimos, Padre, que mantengas en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. La primera vez que yo puse atención a este detalle, yo tengo que reconocerlo, por muchísimos años yo fui un católico que asistía a misa y la verdad no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Esto es una falta de mi parte, es una falta personal.
es una cuestión de omisión, por falta de interés, porque los medios de aprender ahí estaban. Y esto es lo que sucede muchas veces con nosotros, con los católicos que se alejan de la iglesia. Nunca nos tomamos la molestia de conocer verdaderamente lo que enseña nuestra fe, y cuando alguien llega a predicarnos una doctrina novedosa, aparentemente muy sencilla y muy viva, pues fácilmente nos dejamos convencer. La primera vez que yo escuché estas palabras después de la consagración, donde al Padre le pedíamos la unidad, pero no únicamente le pedimos la unidad porque sí, le pedimos que congreguen la unidad a los que participamos del cuerpo y sangre de su Hijo. Y recordemos lo que nos dice el Catecismo, y recordemos también lo que nos dice Juan capítulo 15. La unidad se logra con esa comunión del verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Entonces, cuando yo reflexioné en esto por primera vez, no me sorprendió en lo más mínimo el ver y observar la realidad de las comunidades cristianas que no son católicas. Hablo de los cristianos que se denominan a sí mismos evangélicos, o los que se denominan a sí mismos protestantes, o con cualquier nombre que se quieran denominar. Los cristianos que no son católicos, es realmente triste observar, y esto no es un invento, no es una percepción personal, es una cuestión de datos numéricos, de estadística, que existen más de 30,000 denominaciones distintas, todas llamándose cristianos, todas diciéndose basar únicamente en la Sagrada Escritura, pero con las interpretaciones más diversas. No me sorprendió para nada ver que constantemente esta división sigue sucediendo. Desde que aquella vez en el siglo XVI, a raíz de la llamada Reforma Protestante, se dividieron grupos de cristianos de la Iglesia Católica, no ha dejado de suceder. Uno tras otro se dividen entre sí, y cada vez más fraccionados, y cada vez más fraccionados. Y yo decía, ¿por qué? Cuando reflexioné en estas palabras lo entendí muy bien. Las comunidades eclesiales, las comunidades que se reúnen en el nombre de Cristo, pero que no están unidas a la Iglesia Católica, no participan, no reciben el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. Aunque se reúnen a celebrar lo que ellos llaman la mesa del Señor, o el banquete del Señor, o la cena del Señor, o la última cena, realmente lo único que están haciendo ahí es orar en común y tener una muy buena intención, sí, y compartir tal vez un pedazo de pan y un poco de vino, o un poco de jugo de uva, pero eso no es el cuerpo y la sangre del Señor como Él nos la dejó en su iglesia. Y si no participas en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor, no vas a permanecer en la unidad con tus hermanos. Y esto lo vemos claramente cuando una vez tras otra, los grupos de cristianos que no son católicos se dividen entre sí de forma casi al infinito. Lo entendí muy bien cuando escuché estas palabras que pronunciamos los católicos en misa. La comunión en el cuerpo y sangre del Señor nos mantiene unidos. Vamos a hacer otro corte, regresamos, estamos esperando tus llamadas, comunícate con nosotros aquí, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Estamos de regreso en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El tema del día de hoy, la Eucaristía y la unidad de la Iglesia. Entonces, estamos analizando este tema de cómo es necesaria la participación en el verdadero cuerpo y verdadera sangre de nuestro Señor, que sucede en cada misa. Si tú eres católico estarás familiarizado con este concepto, para una unidad de la Iglesia. Ahora, quiero hacer una reflexión con base en la primera carta de Pedro. Te invito también que tomes tu Biblia y vayas. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Y dice: habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con un corazón puro. Palabra de Dios. Vean, este versículo es un solo versículo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Nos va a dar mucha luz para comprender esta cuestión de la unidad entre los hermanos. Hay que recordar que al final de cuentas la Iglesia no es únicamente la cuestión jerárquica, no únicamente son los sacerdotes, los obispos o el Papa. La Iglesia somos todos. Iglesia es una palabra griega que significa asamblea. La Iglesia somos todos. Inclusive la Iglesia Católica reconoce que aquellos cristianos que reciben un bautismo válido aún fuera de la Iglesia Católica, de alguna forma, aunque no en una perfecta unión o en una completa unidad,
están dentro de este cuerpo de Cristo. Si bien les falta una unidad plena y visible, también son parte de. Entonces veamos lo que nos dice Pedro, el primer papa. Nos dice que nuestras almas se han purificado obedeciendo a la verdad. Obedecer la verdad es un medio de purificación entonces. Si nosotros nos mantenemos fieles a la verdad, ¿y qué es la verdad? Como decía Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto, la verdad no es una idea académica, la verdad no es una interpretación, la verdad es Jesucristo mismo. ¿Sí? Si queremos purificarnos interiormente, hay que obedecer la verdad, obedecer al Señor. Entonces, pero no únicamente como un fin último, obediencia por la mera obediencia, no. La obediencia es para la purificación. ¿Y la purificación para qué es? Para amarnos los unos a otros sinceramente como hermanos. Amarnos intensamente con un corazón puro. Para eso es el amor a la obediencia, que nos va a llevar a una purificación interior, para poder amarnos entre nosotros con un corazón puro. Es imposible, es impensable concebir unidad entre cualquier grupo de personas si no existen vínculos fuertes entre ellos. Ahora, cuando hablamos entre un grupo de personas que son cristianas, es impensable concebir la unidad entre todos ellos, entre todos nosotros, si no existe el vínculo del amor. Dios es amor también, como nos dice Juan en su primera carta. Entonces nosotros no podemos concebir una unidad entre los hermanos si no es mediante el amor. ¿Y cómo se logra el amor? Con el alma purificada. ¿Cómo se purifica el alma? Obedeciendo a la verdad. Obedeciendo a la verdad. Si bien es cierto que en el siglo XVI, cuando Martín Lutero inicia un movimiento de separación de la iglesia, existían muchísimas faltas que él pudo notar. Es cierto, la iglesia en ese tiempo necesitaba una reforma, pero una reforma de carácter moral, en las prácticas de muchos de sus individuos, no todos, porque también en esa época hubo grandes santos católicos. Prácticas de muchos de sus individuos que quedaban cortas de la enseñanza de nuestro Señor. Eso es cierto, nunca lo hemos negado. Que Lutero logró ver abusos en cuestiones de disciplina, sí es cierto, tampoco lo hemos negado. Que la iglesia necesitaba una reforma moral de muchos de sus individuos, sí es cierto. Pero la reforma que intentó Lutero y sus seguidores no quedó únicamente en el campo moral, fue al campo de la doctrina, al campo de la revelación. En ese sentido no se necesitaba una reforma porque el Señor ya había venido a darnos esta revelación. El Señor ya había venido y nos había dejado la doctrina. La había transmitido a sus apóstoles para que a su vez ellos la transmitieran a hombres que pudieran mantener esta cadena, por así decirlo, como nos lo explica la segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Sí? Esto no era necesario. La reforma era necesaria en el campo de lo moral, no en el campo de lo doctrinal, porque lo doctrinal está totalmente ligado a la verdad. Lo que el Señor reveló, la doctrina, esa es la verdad. Ese es el Señor mismo que se reveló a nosotros, que se entregó a nosotros. Eso no necesitaba ser reformado porque eso viene del Señor. Eso no podemos cambiarlo a nuestro antojo. Entonces, al hacer esta reforma de las doctrinas también, desobedecieron la verdad. Y esa desobediencia a la verdad ha llevado con el transcurrir de los siglos, ahora 490 años después, a que existan un sinfín, miles, ya dijimos, miles de grupos que son, digamos, por así decirlo, descendientes de esta reforma del siglo XVI, de los grupos de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Enrique VIII, que desobedeciendo la verdad han caído precisamente en faltar al amor a los hermanos. Es algo que tal vez nunca hemos concebido, que nunca habíamos reflexionado. Si no amamos la verdad, si no somos obedientes a ella, no vamos a poder amarnos los unos a los otros. Si no nos amamos los unos a los otros, es muy fácil que una discusión, que una diferencia nos aparte del camino y nos lleve a la división. Y esto es muy claro. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que nos están viendo sabrán o habrán escuchado del caso donde en una comunidad el pastor empezó a enseñar algo que no estaba toda la congregación de acuerdo, y de pronto lo que sucede es que si a ti ya no te parece,
juntas un grupo de personas y te vas y fundas tu propia comunidad, tu propia iglesia, como se le llama. Pero de pronto me han hecho el comentario y creo que es muy cierto. Me dicen, tú únicamente hablas de lo que sucede con los cristianos que no son católicos, como si los católicos fueran perfectos. No es cierto. La cuestión de la unidad y la falta de unidad también se da al interior de la Iglesia Católica. También se da entre los fieles católicos. Aquellos que, llamándonos católicos, decidimos hacer un catolicismo a nuestra medida, a nuestra manera, y elegir aquellas enseñanzas que me placen y me convienen y me resultan prácticas y sencillas de seguir, y aquellas que encuentro un poco difíciles de seguir, poco convenientes a mi estilo de vida, aquellas decido ignorarlas. Pero decido seguir siendo católico y seguir llamándome católico. Inclusive muchas veces yendo franca y abiertamente en contra de lo que la iglesia nos enseña, uno sigue participando en misa y comulgando, tomando el cuerpo del Señor. Aquí hay un riesgo muy, muy grave. Y hay una reflexión que es conveniente hacerla a tiempo y a destiempo, como nos dice Pablo. Y vayamos para esto a la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 30. Primera de Corintios, capítulo 11, del 27 al 30. Pablo nos dice, por lo tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos achacosos, y mueren no pocos. ¿Qué palabras tan fuertes de Pablo? Este es un argumento también para todos aquellos que dicen que en la Eucaristía, bajo las apariencias del pan y del vino, que dicen que ahí no está el Señor. Si esto fuera únicamente un símbolo, una metáfora, no se explica cómo Pablo dice que muchos están enfermos por comer y beber indignamente, muchos están achacosos e inclusive mueren no pocos, textualmente nos dice la Biblia. No podría ser una metáfora, porque yo si como simple pan y simple vino, no voy a morir por eso. No voy a enfermar por eso. Ahora, si lo que yo como es el cuerpo del Señor, de mi Creador, de mi Redentor, que es toda santidad, y yo no estoy en un estado de gracia interior, entonces sí que puede tener efecto sobre mí. Y esto es lo que sucede cada vez que yo me acerco a comulgar sin estar en un estado adecuado interior. Vamos a seguir hablando de esto, que nos concierne en una cuestión muy vital a ti y a mí, regresando a este corte. Ya sigo recibiendo tus llamadas, te pido que nos sigas hablando, te sigas comunicando con nosotros. El tema del día de hoy, la Eucaristía y la unidad de la Iglesia, aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Regresamos. Most glorious Lord, you sent your... Qué bueno que se quedaron con nosotros en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Te recuerdo una vez más el tema del día de hoy, la Eucaristía y la unidad de la Iglesia. Quiero aprovechar también para recordarte que te puedes comunicar con nosotros, aquí ya tengo tus llamadas, y también te puedes comunicar con nosotros vía el correo electrónico, vía el internet, está apareciendo ahora en tu pantalla, apologética@mariavision.com. Ahí también vamos a recibir tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias. Entonces, quiero hacer lectura de las llamadas. Angélica Velázquez de Jacona, Michoacán. ¿En qué libro y de qué autor encuentro temas de hermenéutica y de exégesis? Mira, no existe un autor particular que yo te quisiera recomendar, pero te recomiendo, existen una serie de libros que publica Editorial San Pablo, que son documentos del magisterio de la Iglesia. En particular, existe uno que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. En un momento más te lo muestro si quieres, aquí lo tengo. Ese es un libro que te va a orientar muchísimo para cuestiones de hermenéutica y de exégesis. En un momento más te lo muestro, Angélica, y gracias y un saludo a todo Jacona, Michoacán. Mari Martínez de Guadalajara. Saludos a la comunidad de San Judas Tadeo. Mari, claro, una gran amiga. Mari, un saludo a ti, a toda tu familia y a toda la comunidad de San Judas Tadeo, una comunidad que bajo la guía del señor cura Pedro y del padre Chavita persevera fiel al Señor y se mantiene firme a las enseñanzas de la Iglesia y cada día da paso, sigue creciendo. Un saludo a la comunidad de San Judas. Patricia González de Puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, muchas gracias, Patricia, por tus comentarios, por tus amables palabras y un abrazo a ti hasta Puerto Vallarta. Qué envidia de la buena
poder vivir en un paraíso natural tan bello como lo es Puerto Vallarta, aquí en Jalisco, en México. Elena Molina de Guatemala. Elena, un abrazo muy especial hasta hasta Guatemala, a todos nuestros hermanos centroamericanos, de Nicaragua, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá, de Honduras, a todos estos hermanos un abrazo muy fuerte, y a los guatemaltecos también, que siempre le abren su corazón a María Visión. Gracias por tus comentarios, Elena. Ana López de Guadalajara. Muchísimas gracias, Ana, por tus comentarios, por tus palabras. Esperemos, manténnos en tus oraciones para que perseveremos también en el Señor. Y un abrazo también, cómo no, de pronto mandamos saludos muy afectuosos a todas las personas que nos llaman de fuera de la zona metropolitana, y también a las personas que siguen María Visión y siguen este programa en la zona metropolitana de Guadalajara, aquí desde casa. También un gran abrazo a todos ustedes que son paisanos aquí de nosotros. Agustín Moncada de Nicaragua. Un saludo grande a Nicaragua, Es la primera llamada, si mal no recuerdo yo, que recibimos en Apologética de Nicaragua. Un abrazo, Agustín, a todo el pueblo nicaragüense también. Perseveren, es un pueblo que lucha, que recientemente el pueblo nicaragüense ha votado en contra del aborto en su legislación. Un gran abrazo a todos ustedes, hermanos. Y nos hace una pregunta: ¿qué pasa con las personas que comulgan constantemente, pero lo hacen llevando una vida desordenada? Qué buena pregunta, Agustín. Y precisamente el bloque anterior así lo cerramos. Hablábamos de la fuerte advertencia de Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 30. Pablo nos decía que el que se acerca a comer del cuerpo del Señor y beber de su sangre, sin discernirlo, nos dice él, o de forma indigna, se hace culpable o se vuelve reo. Un reo es un prisionero del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que si yo me acerco a tomar la comunión al final de la misa, pero yo no estoy en un estado interior adecuado, como nos dice Agustín de Nicaragua, si yo estoy llevando una vida desordenada, si yo sé que en mí existe el pecado mortal, el pecado que me aparta de la comunión con el Señor, el recibir la comunión, lejos de serme benéfico, me va a resultar perjudicial. Las palabras de Pablo no podrían ser más claras. Puedes llegar a la enfermedad o a la muerte inclusive. Si bien tal vez no una muerte física repentina, yo te aseguro que una muerte espiritual segura sí la vas a tener. Porque realmente es muy triste. Una vez un sacerdote me comentaba ver que en algunas iglesias las filas de la comunión son larguísimas y las filas de la confesión son casi nulas. Ahora, yo voy a hablar desde mi experiencia personal, particular. Yo soy un pecador y constantemente estoy necesitado del amor del Señor mediante el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Constantemente lo necesito y estoy convencido de que en mayor o menor medida así es para todos nosotros. Necesitamos de esa fuente inagotable de la misericordia del Señor que se nos da en el sacramento de la reconciliación, para así poder acercarme y recibir realmente un beneficio en la comunión. ¿Qué sucede? Que muchísimos de nosotros hemos decidido ignorar muchas enseñanzas de la Iglesia a fechas recientes, que está tan sonado en los medios de comunicación el debate acerca del aborto, que inclusive existen grupos como el de Católicas Unidas por el Derecho a Decidir, que se llaman católicas, en su mismo nombre de organización lo dicen, y son un organismo que promueve abiertamente el aborto. Cuando la enseñanza de la Iglesia, de la Biblia, la enseñanza, del sentido común, del sentido humano, no podría ser más clara. La vida es sagrada y hay que protegerla a cualquier costa. Esa es una enseñanza que muchas personas deciden ignorar y sin embargo continúan acercándose al sacramento de la comunión. Hay otra muy clara que quiero mencionar antes de seguir con las llamadas, porque es un tema muy controversial y prometo que haremos un programa al respecto, pero es necesario que ahora lo mencione, aunque sea brevemente. La cuestión de los anticonceptivos. La anticoncepción es un pecado grave, así lo ha enseñado la Iglesia de forma ininterrumpida por 2000 años. La anticoncepción por medios artificiales es un pecado grave. Preservativo, pastillas, dispositivos, es un pecado grave. ¿Cuántos matrimonios deciden ignorar esta enseñanza y pretender que viven en comunión con la Iglesia? Y no solamente pretenderlo, sino acercarse a recibir el sacramento de la comunión, que precisamente eso es lo que logra en nosotros, una comunión, una unión común
con las enseñanzas de todo el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de Eucaristía y unidad. Si yo me acerco a participar del cuerpo del Señor, me convierto en el cuerpo del Señor, como decía San Agustín, pero solo si lo hago de forma digna. Es hasta una falta de sentido común pretender acercarme al sacramento que me va a dar esa unión con toda la Iglesia cuando yo no estoy en unión con lo que esa Iglesia enseña. Y la cuestión de los anticonceptivos es una de las enseñanzas más violadas por parte de los católicos. Y no solamente los católicos, hablemos del mundo no católico, pero que también es cristiano, que ha decidido ignorar también esta enseñanza bíblica y que se había mantenido por 19 siglos inalterada en cualquier denominación cristiana. Es algo que a lo mejor tú no sabías. Si tú eres un cristiano no católico, debes saber que hasta 1930 aproximadamente, cualquier denominación de cristianos, aunque no fueran católicos, llámense luteranos, presbiterianos, metodistas, anglicanos, enseñaban con base en la Biblia que la anticoncepción por medios artificiales era altamente inmoral, era grave, era un pecado grave. Eso lo enseñaban aún fuera de la Iglesia Católica. ¿Qué sucedió? A partir de 1930 decidieron cambiar esta enseñanza. Una de las comunidades eclesiales, la comunidad anglicana en particular, y después de esto, una tras otra, han seguido, y el día de hoy es raro, realmente raro encontrar una comunidad de creyentes cristianos que no sean católicos que sigan esta enseñanza bíblica. Han decidido ignorarla. Y es algo que también debería hacernos reflexionar, la rapidez con que las doctrinas cambian para adaptarnos al estilo de vida fácil y cómodo que nos promueve el mundo el día de hoy. Entonces continúo con la lectura de las llamadas. Óscar González de Tlaquepaque. Las divisiones de las iglesias de la iglesia comenzó a partir de que Martín Lutero predicó la libre interpretación y gracias a ello existe el problema de la soberbia bíblica. Todo esto después de 1500 años de unidad. Es muy cierto lo que tú dices, Óscar. Óscar de aquí de Tlaquepaque, Jalisco. Es muy cierto. Hay que notar que hasta el año 1517 aproximadamente, 1531, cuando ya empieza la división de forma formal, por así decirlo, habían existido 1500 años de unidad de la iglesia. Bien es cierto que en el siglo XI existió un cisma, una separación con las iglesias de Oriente, las iglesias ortodoxas, pero es remarcable y de hacer notar que esa separación no alteró la doctrina católica, no alteró la doctrina revelada. Fue un problema de unidad y un problema de la jurisdicción que tenía el obispo de Roma. Pero las iglesias ortodoxas siguen manteniendo su creencia en los sacramentos, en la comunión de los santos, creencias católicas, cosa que no sucede con las comunidades derivadas de la Reforma del siglo XVI. Vamos a hacer otro corte. Cuando regresemos, seguiré dando lectura a sus llamadas y vamos a concluir el tema del día de hoy, la Eucaristía y la unidad de la iglesia. Regresamos. Amigos, regresamos, estamos en el bloque final. Todavía puedes llamarnos de último minuto con tu comentario, con tu pregunta para este programa de la Eucaristía y la unidad de la iglesia. Agradezco a Julio Columna que se comunicó con nosotros de Coacalco, Estado de México, y nos dice, haciendo referencia a la cita de cuando le dicen a Jesús, afuera están tu madre y tus hermanos, nos pregunta Julio, ¿quiénes son los padres de Juan y de Santiago? Bueno, Julio, no está en el tema, pero te respondo rapidísimo. Juan y Santiago, nos dice el Evangelio, que eran hijos de Zebedeo, así se les llama, los hijos de Zebedeo. Te voy a dar las citas para que tú las busques en casa. Si vas a Mateo 27:55, la escena al pie de la cruz, o a Marcos 15:40, te la repito, Mateo 27:55 y Marcos 15:40, verás que junto a María, al pie de la cruz o cerca de la cruz, se encontraban otras mujeres. Una de ellas se nos menciona como la esposa del Zebedeo, la mujer del Zebedeo. Ese es en Mateo. Y en Marcos nos dice que estaba Salomé. Los exégetas nos han comentado que es del todo probable que esta Salomé sea esta esposa de Zebedeo. Por lo tanto, los padres de Juan y Santiago, que tú estás preguntando, serían Salomé y Zebedeo. Muy bien, muchas gracias, Julio, por tu llamada. Rigoberto Paul de León, desde Guatemala. Otra llamada de Guatemala. Un gran abrazo, Rigoberto. A todos los hermanos guatemaltecos, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Por qué los católicos se bautizan desde pequeños a diferencia de los demás cristianos? Sencillo, Rigoberto Paul. El bautismo, nosotros creemos, abre las puertas a la salvación, nos otorga la salvación, nos otorga el estar en la presencia del Señor, el don del Espíritu Santo. Es lo que devuelve a nuestra alma esa identidad como hijos de Dios. Eso es el bautismo. Eso ha creído la iglesia desde el inicio. La práctica de bautizar niños pequeños
viene desde los primeros, no siglos, desde las primeras décadas, ¿sí? En la Biblia, en especial Hechos de los Apóstoles, tú puedes ver cómo alguien de pronto aceptaba la fe, y Hechos de los Apóstoles nos narra que se bautizaban él y todos los de su casa. Es difícil pensar que ante tal ocurrencia de eventos donde dice que todos los de su casa se bautizaban, que esos de su casa no existiera ningún pequeño. Por lo general las familias tienen hijos, y muchas veces esos hijos son muy pequeños, bebés realmente. Cuando dice que se bautizaban ellos y los de su casa, perfectamente cabe ahí la posibilidad en la misma escritura de esta práctica. Sin embargo, aparte de la escritura, en la historia de la iglesia, los documentos, que si bien no son palabra inspirada de Dios, son documentos históricos fidedignos, nos hablan de esta práctica desde un inicio. Además, te doy otro punto. El bautismo es algo bueno para el alma. Cuando tú a tus hijos quieres algo bueno para ellos, no les preguntas cuando son bebés, no les preguntas si se quieren vacunar o no cuando tienen 1 año de edad, ¿verdad? Sin embargo, los vacunas porque sabes que es algo bueno para ellos. No les preguntas si quieren ir a la escuela o no. Sin embargo, los envías a la escuela. ¿Por qué? Porque es algo bueno para ellos. El bautismo nosotros no solamente creemos que es algo bueno, creemos que es algo necesario porque nos incorpora a Cristo. Entonces, obviamente, a un bebé, aunque no le pregunte, yo quiero lo mejor para él. Esa es una respuesta sencilla, Rigoberto. Gracias por tu llamada y gracias a todo Guatemala. Señora Victoria López de Querétaro, Querétaro. Cuando nosotros morimos, ¿podemos esperar ver a nuestros familiares en el cielo? Sí, definitivamente. La familia de Dios no es únicamente en la tierra, también es en el cielo, y en la plenitud de los tiempos estaremos todos unidos, Dios mediante, en una perfecta unidad ahora sí, y sí podemos esperar verlos. Eulalia García Méndez del Estado de México. Muchísimas gracias, Eulalia, por tus comentarios y tus palabras de apoyo. Nos encomendamos a tus oraciones. María Peña de Autlán, Jalisco. Gracias, María, por tus comentarios. Autlán, a toda esa zona de Jalisco, la costa del sur oeste de este bellísimo estado, Autlán, La Huerta, toda esa zona, un gran saludo, un gran abrazo, los apreciamos muchísimo y gracias, María, por tus comentarios. Martín Ortiz de San Luis Sayotlán, Jalisco. Muchísimas gracias por tus comentarios. Dice que la familia ha aprendido mucho mediante María Visión. Qué bueno, bendito sea Dios, Martín, y gracias por abrirle la puerta de tu corazón a este canal. Lucía Esquivel de San Miguel el Alto pide oración por Lorenzo Esquivel y por Fernando Esquivel. Claro que sí, Lucía. Recuerdo que todas sus llamadas, todos sus correos electrónicos los ponemos ante el Santísimo Sacramento y en agradecimiento por sus comentarios, y también hacemos petición por todas sus necesidades. También quiero agradecer a todos aquellos que ustedes podrán notar que en María Visión ahora tenemos un nuevo servicio, que aquí en la parte de abajo de su pantalla en ocasiones aparecen mensajes que ustedes ahora pueden enviar vía su teléfono celular, los mensajes con SMS. Quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que se han comunicado por este medio y envían por ahí peticiones, oraciones, comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Nos acaban de llegar más llamadas. Agradezco a Irene y a todas las muchachas y los muchachos que están valientemente y fielmente contestando llamadas a esta hora. Muchísimas gracias a todos ellos. Ana María Ornelas de Guadalajara. Saludos de parte de Ana María y de René. Ah, claro, unos compañeros del Instituto Bíblico Católico, lo recuerdo, me sonaba el apellido. Un gran saludo, René y Ana María, un abrazo a ustedes y a su familia. Ojalá que nos veamos pronto. Estoy de regreso en el Instituto Bíblico Católico, ojalá que por ahí nos veamos. María Guadalupe de Guadalajara. ¿Puedes mencionar un versículo donde diga que no se pueden usar anticonceptivos? Hay un versículo, hay un capítulo en Génesis, si mal no recuerdo es Génesis 37, lo voy a ver ahora mismo, donde se habla de Onán. Espero, si tú eres una persona que ha leído el Génesis, recuerdes a este personaje. Y el día que haga el programa de los anticonceptivos vamos a entrar fuertemente a este capítulo que te estoy mencionando. Ahorita únicamente te lo voy a decir para que lo tengas en mente. Es Génesis capítulo 38, perdón. 38. Génesis 38. Ese es, no era 37. Génesis 38. Puedes leerlo y ahí te va a dar una idea de cómo Dios, inclusive castigó con la muerte a una persona que de alguna forma estuvo en contra de la concepción de la vida y que utilizó y gozó de los beneficios de la relación conyugal. Lee Génesis capítulo 38 para más referencia y haremos un programa acerca de esto. María de Jesús Ramírez, gracias por tus comentarios y aquí tengo tus datos, gracias. Rita o Quita de Morales, creo que es Quita, de Guatemala. Gracias desde Guatemala, gracias a ti, Quita, un gran abrazo. Y a todos ustedes nos estamos despidiendo ahora, que han estado con nosotros
y le han abierto su corazón, la mente. Espero que el tema del día de hoy nos haya ayudado a reflexionar en este tema tan importante como es el cuerpo y la sangre del Señor, presentes verdaderamente en la Eucaristía, en cada misa católica. Rápidamente, este es el libro que mencionaba hace un momento, La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Es un documento del Magisterio, es de Editorial San Pablo, tiene muchísimos libros en esta línea. Si tú quieres más información sobre exégesis e interpretación, búscalo. Gracias a todos los que hicieron posible este programa, gracias a ustedes, gracias a Dios nuestro Señor, con su favor y con la misericordia de Él, nos seguiremos reuniendo, nos reuniremos la próxima semana para seguir compartiendo las razones de nuestra esperanza. Muchísimas gracias. You sent your Son